declaración en las últimas semanas del mandatario Donald Trump, el entonces jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, sintió temor por lo que el presidente pudo haber llegado a hacer con el ejército. El ejército de Estados Unidos vive una de las crisis más profundas de su historia reciente. Todo comenzó cuando un grupo de generales de alto rango decidió plantarse frente al presidente Donald Trump, negándose a obedecer órdenes que consideraron inconstitucionales. La tensión estalló cuando el propio general Mark Milley, una de las figuras más respetadas en el ámbito militar, señaló que Trump buscaba convertir a las Fuerzas Armadas en peones personales, pasando por encima de las leyes y de la Constitución. Lo que parecía un desacuerdo aislado pronto se transformó en un terremoto político y militar. Las primeras grietas se abrieron cuando Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y de Marines en ciudades como Washington y Los Ángeles para reprimir a los manifestantes que se agolpaban frente a la Casa Blanca. Para muchos dentro del ejército, aquello no era un simple operativo de seguridad, se trataba de usar al ejército contra su propio pueblo. La famosa ley Posse Comitatus, que prohíbe explícitamente que el presidente utilice las Fuerzas Armadas como policía interna, fue citada por más de una docena de oficiales que denunciaron las órdenes como un abuso de poder. Los choques internos alcanzaron un punto crítico cuando Trump exigió que se usaran unidades de marines para arrestar ciudadanos estadounidenses. Generales y almirantes se negaron, asegurando que su juramento no era hacia un hombre ni hacia un aspirante a dictador, sino hacia la Constitución de los Estados Unidos. En palabras de un oficial que se filtraron a la prensa, no prestamos juramento a un rey, ni a un tirano, ni a un individuo. Prestamos juramento a la Constitución. Esta frase se convirtió en un lema que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un eco de resistencia incluso dentro de las propias tropas. Al menos 15 oficiales de alto rango renunciaron en menos de un mes, algo nunca visto en la historia reciente del país. Entre ellos se encontraban generales con décadas de servicio que prefirieron abandonar sus cargos antes que someterse a lo que llamaron órdenes ilegales. Analistas del Pentágono advirtieron que el ejército estadounidense podría estar al borde de un cisma histórico. Nunca antes se había visto una deserción de esta magnitud en la cúpula militar, y lo más alarmante es que muchos de estos altos mandos anunciaron su intención de testificar contra Trump en los tribunales. La crisis escaló aún más cuando comenzaron a filtrarse detalles de la llamada Operación Excalibur, un plan diseñado por la administración Trump para aplastar manifestaciones en Los Ángeles y otras ciudades clave. Según el mayor general Scott Sherman, quien rompió el silencio en un testimonio explosivo, él mismo recibió órdenes directas de Trump para desplegar tropas con poderes reservados a la policía, incluyendo arrestos masivos y la instalación de perímetros de seguridad en barrios enteros. El general Sherman confesó que se opuso desde el inicio, negándose a ejecutar lo que consideraba un ataque directo a los derechos civiles de los estadounidenses. Las consecuencias de esta confrontación se sienten en todas las bases militares del país. Soldados de distintas ramas han comenzado a cuestionarse si deben seguir obedeciendo las órdenes presidenciales o si su lealtad última está con la Constitución y no con un presidente acusado de abuso de poder. Un miembro de la Guardia Nacional relató de manera anónima que nadie quiere ser el villano que apunte su rifle contra ciudadanos pacíficos. La moral en las tropas, especialmente entre soldados jóvenes y de origen latino, se encuentra en uno de sus puntos más bajos de la historia reciente. Mientras tanto, la Casa Blanca no se queda de brazos cruzados. Trump, desafiante, ha convocado a 5.000 ciudadanos para enlistarse en la Guardia Nacional, buscando así conformar una fuerza leal únicamente a él. Esta decisión ha encendido las alarmas en el Congreso y entre los expertos en seguridad nacional, que la interpretan como un intento de formar un ejército paralelo bajo el control directo del presidente. El enfrentamiento entre Donald Trump y los altos mandos militares no se quedó en los cuarteles ni en los pasillos del Pentágono. La batalla se trasladó a los tribunales. En California, comenzó un juicio histórico contra la administración Trump que amenaza con sacudir los cimientos del sistema político estadounidense. Entre los testigos estrellas se encuentra el mayor general Scott Sherman, cuyo testimonio ya es considerado uno de los más explosivos de las últimas décadas.
Frente al tribunal, Sherman detalló cómo recibió órdenes de la Casa Blanca para aplastar manifestaciones pacíficas, operaciones que llevaban nombres en clave como Excalibur o MacArthur. Según Sherman, estas órdenes no solo eran ilegales, sino que venían acompañadas de evaluaciones de amenaza manipuladas. El general explicó que los reportes de inteligencia clasificaban las protestas como de bajo riesgo, pero aún así Trump insistía en enviar tropas federales a las calles. Esto no solo ponía en peligro la vida de los manifestantes, sino que también deterioraba la moral de los soldados que se veían obligados a apuntar sus armas contra ciudadanos desarmados. Otros altos mandos confirmaron las acusaciones de Sherman. Los testimonios apuntan a que Trump habría intentado moldear a las Fuerzas Armadas en una herramienta personal de control político. La oposición militar fue tan firme que al menos una docena de generales habrían protagonizado discusiones directas con el presidente, negándose a cumplir lo que llamaron órdenes tiránicas. Para muchos analistas, esto marca un punto de no retorno. Nunca en la historia moderna de Estados Unidos un presidente había enfrentado tanta resistencia interna por parte del ejército. La tensión escaló aún más con el despido abrupto del general Charles Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto, tras 40 años de servicio. Trump lo reemplazó con Dan Kane, un teniente general con experiencia en la CIA y considerado un hombre de absoluta confianza del presidente. Esta movida fue interpretada por críticos como un intento de Trump por colocar figuras leales que no cuestionaran sus decisiones. Pero lejos de resolver la crisis, esta maniobra encendió aún más las alarmas sobre un posible purga militar dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mientras todo esto ocurría, agencias como el FBI y la DEA manifestaban su incomodidad con el presidente. Trump los había desviado de sus funciones tradicionales para perseguir migrantes ilegales, imponiendo cuotas de 100 arrestos diarios por agente. Estas políticas saturaron a las agencias y provocaron acusaciones de abuso de poder. Varios funcionarios, incluso de perfil conservador, filtraron a la prensa que se sentían usados como piezas de propaganda política, en lugar de cumplir su misión de seguridad nacional. La demanda de California, que ya es considerada un caso sin precedentes, no solo incluye a Trump. También están bajo proceso el vicepresidente J. de Vance, acusado de respaldar la movilización de marines en suelo estadounidense, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señalado por autorizar el despliegue de la Guardia Nacional en operaciones que la Constitución prohíbe de manera explícita. La gravedad del caso ha hecho que algunos expertos lo califiquen como el Watergate militar del siglo XXI. En paralelo, los medios de comunicación alineados con el Partido Republicano han intentado minimizar el escándalo, ocultando deliberadamente información sobre el juicio. Analistas advierten que esta estrategia busca evitar que el descontento social se desborde en las calles. Sin embargo, periodistas independientes y filtraciones desde dentro del propio Pentágono han mantenido viva la discusión pública, revelando datos que dejan en evidencia las fracturas profundas entre Trump y su ejército. La situación es tan grave que congresistas republicanos han pasado al contraataque. En lugar de condenar al presidente, han acusado a los generales rebeldes de ser peones de los demócratas y hasta han exigido que sean juzgados por traición. Esta narrativa busca desviar la atención y reforzar la imagen de Trump como un líder fuerte que lucha contra un supuesto golpe blando desde dentro de las Fuerzas Armadas. Pero detrás de la propaganda, la realidad es que el ejército estadounidense está dividido como nunca antes en su historia moderna. Las deserciones masivas, las renuncias de oficiales y el clima de descontento en las bases militares han encendido las alarmas sobre un posible colapso institucional. Algunos expertos incluso temen que, si la situación se agrava, podría producirse un quiebre total en la cadena de mando, dejando al país vulnerable frente a amenazas externas e internas. Y mientras los tribunales avanzan con el juicio, en Washington la Guardia Nacional se expande, con 800 soldados más patrullando las calles bajo órdenes directas de la Casa Blanca. Mientras el juicio contra Donald Trump avanza en California, el país entero observa con tensión cómo se desarrolla uno de los procesos más delicados de su historia reciente. En la sala del juez Friar, testigos militares, abogados constitucionalistas y exfuncionarios de seguridad nacional han comenzado a detallar lo que podría constituir un abuso sistemático del poder presidencial.
Cada declaración añade una pieza más a un rompecabezas que, según expertos, amenaza con redefinir la relación entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Las repercusiones internacionales tampoco se han hecho esperar. Gobiernos aliados de Estados Unidos han expresado públicamente su preocupación por la inestabilidad que genera el enfrentamiento entre Trump y los militares. La OTAN, acostumbrada a contar con Estados Unidos como el garante de la seguridad global, teme que las fracturas internas debiliten la capacidad de respuesta del país frente a amenazas externas. Analistas europeos comparan esta crisis con los momentos más tensos de la Guerra Fría, cuando un error de cálculo podía desencadenar consecuencias irreversibles. Mientras tanto, en Washington, la presencia de la Guardia Nacional se ha intensificado hasta niveles nunca antes vistos. Más de 800 soldados patrullan las calles, reforzando a la policía local y controlando las inmediaciones de la Casa Blanca. Esta imagen, de soldados armados en la capital de la democracia más antigua del mundo, ha generado indignación y desconfianza. Para muchos ciudadanos, se trata de un símbolo de que el gobierno ya no confía en su pueblo. Y para otros, de que Trump se prepara para resistir cualquier intento de destituirlo por la fuerza. El Congreso no ha permanecido en silencio. Legisladores demócratas insisten en que la resistencia militar es una muestra de que la Constitución aún funciona y de que el poder presidencial tiene límites. Sin embargo, los republicanos han cerrado filas detrás de Trump, acusando a los generales de conspirar contra el gobierno electo y de obedecer intereses extranjeros. Este choque político ha profundizado la polarización del país y ha dejado al sistema institucional en una encrucijada peligrosa. Las calles, mientras tanto, hierven de protestas. Decenas de miles de manifestantes han salido a exigir la renuncia del presidente y el fin de lo que llaman un intento de militarizar la democracia. En contraste, grupos de seguidores de Trump también se han movilizado, defendiendo al presidente y acusando a los militares de traidores. El riesgo de enfrentamientos civiles es cada vez más alto, y expertos en seguridad advierten que Estados Unidos podría estar entrando en un escenario de confrontación interna sin precedentes desde la Guerra de Secesión. La purga en la cúpula militar ha dejado un vacío de liderazgo difícil de llenar. Con la salida de figuras históricas como el general Charles Brown y otros altos oficiales, el ejército se encuentra dividido entre quienes se mantienen leales al presidente y quienes insisten en que su deber es con la Constitución. Este quiebre interno plantea un escenario alarmante. ¿Qué ocurrirá si las tropas reciben órdenes contradictorias en medio de una crisis nacional? Algunos informes filtrados al Washington Post sugieren que dentro del Pentágono se han formado bandos opuestos. Por un lado, los que apoyan a Trump, convencidos de que el presidente debe tener autoridad absoluta en tiempos de crisis. Por el otro, los que se alinean con los generales rebeldes, decididos a no permitir que el ejército sea usado contra los ciudadanos. Esta división, que antes parecía impensable, ahora amenaza con paralizar la capacidad de reacción de la mayor potencia militar del mundo. La incertidumbre también se extiende a los aliados internacionales. Países como China y Rusia observan con atención, conscientes de que cualquier debilitamiento en la estructura de mando estadounidense representa una oportunidad estratégica. Al mismo tiempo, las tensiones con Corea del Norte, Irán y Venezuela siguen en aumento, lo que hace aún más peligroso que Estados Unidos esté distraído en sus propios conflictos internos. El juicio en California podría ser el punto de inflexión. Si Trump es declarado culpable de abuso de poder y violación de la ley federal al movilizar ilegalmente a las Fuerzas Armadas, su presidencia podría estar en sus últimos días. Sin embargo, si logra salir fortalecido, el precedente que dejaría sería aterrador: un presidente capaz de moldear al ejército a su voluntad, sin límites constitucionales efectivos. Lo que está en juego no es solo el futuro político de Donald Trump, sino la esencia misma del sistema democrático estadounidense. Las próximas semanas serán decisivas, y cada decisión tomada en los tribunales, en el Congreso y en los cuarteles militares marcará el rumbo de la nación. Una cosa es clara: Estados Unidos ya no volverá a ser el mismo después de esta crisis, y el desenlace podría redefinir el equilibrio de poder en todo el planeta.